El trazo errante. La luz domesticada es el título de esta muestra imprescindible para conocer mejor, para acercarnos mejor al fotógrafo Nicolás Müller, y para hacerlo recibimos en Radio Sefarad al comisario de esta exposición que se presenta en el Boulevard Salvador Allende de Alcobendas, al señor José María Díaz Maroto. Bienvenido. Hola, buenas tardes. No tenemos más que felicitar a Alcobendas y a las personas que hayan decidido mostrar esta exposición abierta al público, nunca mejor dicho, señor Díaz Maroto, porque está expuesta en el boulevard, en la calle, a la vista de todos. Va a permanecer hasta noviembre, y me imagino que ya los vecinos de Alcobendas y los visitantes, pues la han hecho suya, ¿no? Sí, bueno, el Boulevard Salvador Allende es un espacio expositivo desde hace 12 años en el que se expone de forma regular fotografía española contemporánea, y en este caso tenemos el honor de tener una de las exposiciones más importantes del fotógrafo húngaro Nicolás Müller. Digo húngaro, pero bueno, luego ya se nacionalizó como español. Y bueno, pues vuelvo a decirlo, ¿no? Tenemos una exposición en la que se refleja un poco toda su trayectoria a través de los diferentes países en los que trabajó, desde Hungría, Francia, Portugal, Marruecos y España, resumido en 32 de las mejores obras. Uh-huh. Dice que podemos conocer casi cronológicamente quizá la obra de Nicolás Müller, una obra que viene provocada también por su huida del nazismo. Efectivamente, él huye del nazismo saliendo de su Hungría natal, y huye de la guerra, ¿no? Fundamentalmente del nazismo, pero huye de la guerra. Y bueno, pues se dirige a Francia, a París, donde hace sus primeros trabajos, y sus contemporáneos, pues Robert Capa, Kertész y algún que otro fotógrafo húngaro le ayuda y le proporciona la posibilidad de trabajar y documentar pues la Francia de anterior a la guerra. Pero quizá alguno de los trabajos más importantes que hizo, sin duda los hizo en su tierra natal, en Hungría, fotografiando pues a los campesinos, la vida rural, y bueno, pues tiene una serie de retratos de esa faceta que forman parte desde luego de la historia de la fotografía. Porque quizá, señor Díaz Maroto, las fotografías de los trabajos de Müller son más de intrahistoria, ¿no? De lo cotidiano, de la vida normal. Sí, son fotos de corte documental, de la vida diaria, donde no hay una denuncia clara de algo, es decir, no son fotografías denuncias, sino es una fotografía que documenta lo que está ocurriendo, sobre todo iba a decir en toda su carrera, pero sobre todo en la parte en la que residió en Marruecos y en España, ¿no? Yo creo que para conocer un poco la historia de la vida rural, normal, tranquila de España, pues hay que conocer la obra de Nicolás Müller. No solamente de su estancia en Madrid, sino de toda una serie de trabajos que hizo a lo largo de la geografía nacional. ¿Qué significa para la historia de la fotografía española haber contado entre nosotros con Nicolás Müller? Bueno, pues desde luego pues es una suerte estupenda que Nicolás decidiera su residencia final en España, entre otras cosas porque sabía mirar, sabía contar de la mejor manera. De hecho, debo indicar que la frase "la luz domesticada" fue una frase que escribió en uno de sus libros el filósofo Ortega y Gasset, ¿no? Que definió a Nicolás Müller como diciendo: Nicolás Müller tiene la luz domesticada, ¿no? Es decir, el control de la luz, de lo cotidiano, fue algo perenne en su obra. Bueno, siempre. No se le puede hacer mayor halago a un fotógrafo, ¿no? Que sea un maestro de la luz. Yo creo que sí. La fotografía es luz y tiempo, y desde luego Nicolás sin duda dominaba absolutamente la luz en toda su obra y el momento, ¿no? Vuelvo a decir, es un momento fantástico para poder recorrer ese bulevar tan bonito en la ciudad de Alcobendas con la obra
histórica de Nicolás Müller. ¿Qué dimensiones tienen las fotografías? ¿Cómo Las están? fotografías están impresas sobre una lona microperforada que tiene, el soporte tiene 2 por 2, 2 metros por 2 metros, con lo cual la imagen fotográfica es una imagen que se puede disfrutar tranquilamente paseando e incluso desde el coche, porque es un bulevar que tiene 2 carriles a cada uno de los lados, y un bulevar central donde se puede pasear y se puede disfrutar desde luego con toda la tranquilidad y el disfrute de la imagen fotográfica, todas realizadas en blanco y negro, lógicamente, porque las imágenes fechadas más modernas corresponden a los años 60. Uh-huh. ¿Ya en España? Ya en España, sí, efectivamente. Desde el año 37, que son las primeras imágenes, 36, 37 de Hungría, hasta finales, mediados de los 60 en España. ¿Cómo ha sido el trabajo de selección de estas fotografías? Me imagino que no ha sido fácil. Bueno, la selección siempre es complicada. Bueno, afortunadamente yo he estudiado durante mucho tiempo, durante muchos años, la obra de Nicolás y la conocía bien y tenía muy claro que al contarlo en 32 imágenes lo que tenía que hacer era una retrospectiva de sus imágenes más icónicas de todo ese paseo que hizo a lo largo de su carrera. Y entonces, bueno, pues siempre la selección es difícil, pero bueno, pues así es. De todas formas, son 32 historias estupendas. Hay 2 retratos inolvidables, uno el de Azorín por Madrid y otro el de Pío Baroja en El Retiro, que ya forman parte de la iconografía española, ¿no? Esos 2 retratos son también pues muy importantes dentro de su trayectoria. Y bueno, pues se podrían haber hecho otros 2 paseos más, pero 32 son 32. Azorín, Pío Baroja, Ortega y Gasset, Nicolás Müller estaba totalmente integrado en la intelectualidad española de la época. Ajá. Sí, claro, bueno, él era un intelectual, una persona muy interesada por todo lo que tenía que ver con la cultura. De hecho, en su casa, en su estudio, se hacían tertulias por donde pasaron pues todos los filósofos, literatos de la época, ¿no? Entonces, bueno, pues él tenía esa facilidad y además esa posibilidad de hacer fotografía cercana, ¿no? Con lo cual, pues no solamente, estos son 2 solamente de los retratos más icónicos, pero bueno, por su estudio pasaron, pues no sé, Cela, Ortega y Gasset, Ataulfo Argenta, bueno, pues un poco toda la intelectualidad y todo el arte español. Y por lo que nos comenta y por lo que podemos ver en esta muestra, combinaba esos retratos o esos encuentros con lo intelectual, con el pueblo más llano, en los pueblos más pequeños, sí, claro, la gente normal de la calle. Claro, porque él realizó 7 libros relacionados con las autonomías. Bueno, en aquellos momentos no se llamaban autonomías españolas, sino regiones. Y él generalmente con algún escritor, documentó toda esa España rural de Castilla, Baleares, Canarias, Cantabria, País Vasco, o sea que bueno, pues contaba pues algo tremendamente importante y en muchos casos desconocido. Usted que conoce bien su obra, ¿es un fotógrafo más de los espacios del aire libre o de estudio? Bueno, está muy definido, es decir, su estudio era su estudio nada más, es decir, las fotografías que él realizaba, lo que se denominan estudio, eran unas fotografías donde trabajaba con la luz y no con tanto el espacio, ¿no? Y luego el resto todo tiene que ver en exteriores, sin ningún tipo de iluminación y sin ninguna ayuda accesoria. De hecho, normalmente él viajaba solo, con lo cual en los viajes pues todo es como muy de él, ¿no? Todo empezaba en él y terminaba en él a la hora de fotografiar. ¿Y en lo personal era un madrileño, era un español feliz? Bueno, tengo grandes recuerdos de mis tertulias y mis trabajos con él. Él era una persona, bueno, en primer lugar, muy culta, muy interesada por la cultura y con un punto pesimista irónico que le hacían especial, absolutamente conservador, absolutamente disfrutar de si era posible, de la buena vida, de una buena comida, de un buen vino,
pero era una persona entrañable, que lo daba todo, lo enseñaba todo, pero siempre tengo ese recuerdo de ese punto a veces irónico, pesimista, pero lleno de cultura. Para mí era, me enseñó muchísimo, muchísimo. Estamos hablando de imágenes. ¿Cuál es la suya de Nicolás Müller cuando le recuerda? Yo recuerdo a Nicolás Müller, sentado en su casa de Asturias, mirando a los picos de Europa, charlando, conversando de cualquier situación, de su Hungría, de sus padres a los que él nunca vio morir porque, los dejó en su Hungría natal, hablando de la familia, hablando de la buena vida, de fotografía, y en muchas ocasiones acompañada de un buen whisky. Pues con esa imagen nos quedamos para animar a nuestros oyentes a visitar esta exposición que afortunadamente se prolonga hasta noviembre. Así que tenemos muchísimo tiempo para acercarnos y disfrutar de la luz domesticada de Nicolás Müller. Muchísimas gracias. Gracias.